olímpico y la otra parte era
Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es María Nícer Figueroa, investigadora y docente del Centro Internacional Miranda. Muy contenta del compartir del día de hoy. Y bueno, agradeciendo al Ministerio de Educación Universitaria, específicamente al Viceministerio para la Transformación Cualitativa de la Educación Universitaria, pues la oportunidad que me está brindando para compartir con ustedes algunas reflexiones que siempre digo son precarias, en tanto responden a las limitaciones propias de la experiencia terrenal que tenemos como docentes universitarios en ciertos sectores regionales y también en sectores institucionales como tal, para reflexionar sobre un tema que por lo general se queda como que en la parte de atrás en cuando nos estamos refiriendo a temas de educación a distancia, que tiene que ver con los modelos organizativos, cómo nos organizamos las instituciones de educación universitarios, los docentes, los profesores, los diferentes miembros de actores sociales que participan en lo que implica poder llevar educación a sitios geográficos en donde no tenemos presencia física y además bajo las consideraciones que implica de no estar sincrónicamente ni temporalmente en el mismo espacio. Agradecida con todas las personas que estoy viendo en la sala, gente amiga con las cuales hemos trabajado juntos durante el tiempo en donde estuve como directora del Proyecto Nacional de Educación a Distancia en OPSU hasta el 2014, y gente que además tiene muchas cosas que aportar sobre este tema, que tienen unos avances muy interesantes en sus modelos de organización. Por lo tanto, creo que podemos generar un diálogo muy bonito y muy sabroso con respecto a esta temática como tal. Entonces, bueno, quiero empezar compartiendo la primera reflexión, que tiene que ver con la realidad con la que estamos en este momento emprendiendo proyectos de educación a distancia. Cuando las compañeras del Ministerio de Educación tuvieron me dieron la honra de comunicarse conmigo para participar en esta actividad, yo les comentaba que, bueno, si bien tengo una trayectoria de más de 15 años trabajando en el tema de la tecnología educativa, en educación a distancia, participando en la creación de proyectos de educación a distancia con el uso de tecnología, tanto de tecnología de información y comunicación como otros tipos de tecnología como la radio, es muy diferente la experiencia que yo acumulé en estos 15 años liderando equipos de educación a distancia y en el tiempo que estuve OPSU, en ese contexto al contexto actual en el cual ustedes están emprendiendo proyectos de educación a distancia. Es sumamente complejo en unas realidades que además nos ha tocado ya de por sí mantener la separación física por el contexto mundial de la pandemia, y porque, bueno, evidentemente las condiciones de acceso a los diferentes tipos de tecnología, y no solamente al Internet, en estos últimos 4 años han variado muchísimo, muchísimo en nuestro país. Entonces quiero empezar haciéndoles ver que lo que yo voy a compartir con ustedes, digamos que lo he pensado mucho en términos de cuál es la realidad actual de nuestras universidades haciendo educación a distancia. Si bien en este momento no estoy liderando ningún proyecto educativo de esa naturaleza, acompaño en asesorías y, bueno, en la participación ya como facilitadora, como docente universitario a nivel doctoral en algunas universidades, pero digamos que esa experiencia viva, encarnada, de estar detrás además de tener la posibilidad de hacer la política educativa e instituir prácticas importantes relativas a la educación a distancia, en estos momentos quienes tienen mucho que decir en cuanto a las realidades que están tocando, las limitaciones que nos están de alguna manera abrazando, la forma maravillosa como sé que muchos de ustedes han sorteado las limitaciones de electricidad, de conectividad, bueno, de tener la infraestructura tecnológica necesaria, no solamente en nuestras instituciones, sino en nuestra propia casa. Pues quiero comentarles que es algo que tomo muchísimo en cuenta, con la cual le tengo muchísimo respeto, y bueno, por lo tanto quiero que sepan que he tratado de tomarlo en consideración
consideración con respecto a las cosas que voy a compartir. Por eso me gustó mucho esta imagen, que, bueno, precisamente en este momento de pandemia, donde, bueno, se presenta la educación a distancia como la alternativa educacional para no parar los procesos educativos, para garantizar de alguna manera la inclusión y el derecho a la educación, si bien a sabiendas de todas las consideraciones que a nivel mundial se han estado planteando sobre la mesa para hacer ver que la preocupación de lo que trae también que al sacar la experiencia física y de contacto, que a las cuales estamos acostumbrados con la educación presencial, y con las limitaciones propias de la tecnología, pues en efecto con este tipo de educación puede ser que hayan procesos de exclusión también. Estoy leyendo aquí que algunas personas no están escuchando. Por favor, si me pueden ir verificando la escucha que tienen, si me están escuchando. Los estoy leyendo por aquí. ¿Sí? Muy bien, qué bueno. Qué bueno ver gente amiga, gente bonita en este chat, a los cuales honro y les tengo mucho respeto a todo el trabajo que ustedes hacen allí. Qué bonito verlos y conseguirnos aquí nuevamente en este espacio. Qué bueno. Bien, entonces, bueno, digamos que cada vez que he tenido la oportunidad, que me han invitado, como que, bueno, ¿qué podemos hacer en este tema? ¿Qué consideraciones tenemos que tener en este tema? Pues la teoría dice muchas cosas y dice muchas cosas maravillosas, pero creo que nosotros aquí en Venezuela, como todo eso, como todo lo que estamos resignificando, rehaciendo, reconstruyendo, creando, a nosotros nos toca hacer también una educación a distancia encarnada, ¿no? Y cuando hablo de ese apellido de la educación a distancia, ese apellido que además lo utilizan muchísimo todos los movimientos feministas, cuando hablan, bueno, de la importancia de la pedagogía encarnada, de la ciencia encarnada, lo que están haciendo referencia es que están apostando a que cada uno de esos procesos tomen en cuenta los diferentes aristas interseccionales que a nosotros aquí en Venezuela nos cruzan, y que son aristas que tienen que ver desde nuestra cultura, la situación económica que tenemos, la situación política, la forma que tenemos de relacionarnos, las formas como generamos presencia social inclusive en la distancia, las alternativas que hemos buscado históricamente para poder hacer llegar la educación y garantizar la mayor justicia social y justicia cognitiva en el ámbito de la educación. Por supuesto, desde allí yo les voy a plantear un panorama sobre todo lo que tuve la oportunidad de estar de cerca y además de levantar, sobre todo a raíz del Registro Nacional de Educación Universitaria a Distancia que entre el 2012 y en el 2013 levantamos desde el programa que pertenecía a OPSU, que llevaba el Proyecto Nacional de Educación a Distancia, que da como que una muestra de cómo están organizadas nuestras instituciones de educación universitaria para el tema de la educación a distancia. Por supuesto, tomando en cuenta también algunos referentes teóricos de qué es lo que se está diciendo sobre esto. ¿Y por qué hablar de modelos de educación a distancia? Seguramente ustedes pues, están muy llamados como que cómo podemos hacer para hacer los mejores recursos, para que los entornos virtuales sean los más llamativos, para que los muchachos no deserten, qué plataforma es la mejor para utilizar, la más amigable, cuáles son los contenidos que necesitamos para formar a la cantidad de docentes en educación universitaria, que les llegó les tocó la puerta este tema y dijeron, ya va, espérate, pero si yo nunca he hecho nada de esto, pero la pandemia pues nos tocó la puerta y nos tocó la puerta para prácticamente resignificar muchísimas cosas de la vida, no solamente en educación. Y bueno, tiene que ver que la forma como nos estamos organizando para la educación a distancia también educa. También lleva consigo las perspectivas paradigmáticas sobre la educación.
lleva consigo la forma como concebimos que sucede el hecho educativo, cómo concebimos quién aprende, quién enseña, quién produce, quién co-crea y quién está llamado a repetir, por ejemplo, o a reutilizar para recrear situadamente todo lo que podemos entregar en educación a distancia. En ese sentido, también quiero plantear como que de base que cuando estoy hablando aquí de educación a distancia, si bien sobre todo en nuestro país está muy ligado a que es una educación a distancia vinculada como educación virtual con el uso educativo apropiado y crítico de tecnología de información y comunicación, abro la necesaria mirada y la necesaria, además, apuesta a que en este momento, encarnadamente con la realidad venezolana, pues tenemos que ir viendo cómo también nos tenemos que organizar para que esta educación llegue donde no hay conectividad, donde lamentablemente en muchas ocasiones pues tenemos grandes dificultades con la electricidad en este país. Bueno, porque también esos son elementos que necesariamente tenemos que tomar en cuenta en el momento que vayamos a seleccionar los modelos organizativos, institucionales, que son además la base fundamental para poder darle fortaleza y consolidar todo esto que nació desde lo que Haraway denomina los contextos de urgencia, las declamaciones de urgencia, de la urgencia humana y además de la urgencia de quienes estamos apostando que la alternativa educativa no se debe parar y que desde esta urgencia, bueno, ahora nos toca, bueno, todo esto que estamos haciendo, a muchas universidades les tocó sin tener ningún tipo de organización aguas adentro, como otras universidades, de mucha gente que está aquí presente en el chat, pues ya, digamos que ya tiene un andar, un camino, tienen unidades específicas que están abordando este tema, tienen normativas, tienen proyectos, digamos que tienen elementos importantes que les van dando piso y que cada uno de estos elementos son como ladrillos que, bueno, le dan la fortaleza para eso que están emprendiendo, pero que también implica que esos ladrillos que construimos o que construyeron a inicios del 2000, 2010, 2011, no necesariamente son los ladrillos que en este momento nos van a salvar de todo el contexto que nosotros estamos viviendo. Entonces, bueno, todo educa, incluyendo los modelos organizacionales institucionales, incluyendo, por supuesto, las formas como pensamos en tanto elementos organizativos y de gestión de poder emprender programas de educación a distancia. Entonces, bueno, les quiero compartir algunas cosas que son desde la perspectiva teórica y que se tocan en general cuando uno habla de modelos organizativos de la educación a distancia. Para el 2013, cuando desde OPSO nosotros emprendimos un programa de formación que fue bastante masivo, no fue abierto, pero sí fue masivo, y donde hubo una unidad donde tocamos específicamente este tema de los modelos organizativos, pues como que presentamos diferentes formas como las universidades se están organizando para esto, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel mundial, la forma como se han venido desarrollando. Estamos hablando de una primera mirada de que cómo les ha tocado a la universidad responder ante esta realidad en donde, bueno, tenemos la tecnología ahí tocándonos la puerta. Yo cada día me impresiono más de mi nieto de 4 años manejando absolutamente todo lo que tiene que ver con la tecnología, y cuando se consigue una pantalla que no es touch, no entiende por qué no rueda nada, y bueno, mi lacto, que es una lacto sencillita y no rueda nada, y él se desespera y me dice, eso no funciona, y tiene 4 años. Bueno, por supuesto, en un contexto donde ha podido tener acceso a estos tipos de tecnología. Pero precisamente esa respuesta de mi nieto da cuenta que hay instituciones que en efecto han tenido unos acercamientos cada día que ha logrado que la tecnología los permee por completo, como otros que han ido como que, bueno, déjame ver cómo voy a ir incorporando este tema en la tecnología.
insisto, tecnología como un sustantivo que abarca todo lo que puede estar detrás de esa palabra, incluyendo lo que históricamente conocimos de la UNA, que eran sus materiales instruccionales impresos, por ejemplo, hablando desde allí, ¿no? Entonces, bueno, digamos que me gustaría como que fueran pensando de las cosas que ustedes en sus instituciones están haciendo. Bueno, mi institución, ¿por dónde va en esto, no? Esto no se trata de una escalera que todos tenemos que llegar al mismo lugar, precisamente porque lo que queremos es hacer reflexiones que son situadas y que son encarnadas. Sin estandarización y además precisamente tomando en cuenta todas las consideraciones contextuales que ustedes tienen. Sí, con mucho gusto, María Luisa. Se las hago llegar a la gente del ministerio para que ustedes la puedan tener. Entonces, bueno, hay un acercamiento, hay una postura de instituciones que permiten el uso de las tecnologías a su profesorado. Es decir, profesores que dicen, bueno, mira, en este contexto, inclusive no en el contexto necesario de pandemia, a mí me parece importante que yo pueda apoyar mis clases con el uso de tal plataforma, estoy haciendo clases con telefonía móvil, el profesor es el que lleva la tecnología prácticamente a la institución y la institución lo permite, ¿sí? Digamos que son instituciones que no han acordado de manera directa que lo que es el uso educativo de la tecnología va a formar parte de la política educativa como tal de esa institución. Entonces, aquí más bien es el profesor y el docente que lleva la tecnología a las instituciones. Después vienen las instituciones que más bien impulsan el uso de la tecnología entre su profesorado, tienen una conciencia de la importancia de la apropiación crítica de este uso de las tecnologías y por lo tanto puede ser que tengan algunos programas de promoción, de formación para conjuntamente con su profesorado, puede ser que tengan programas experimentales, estamos probando tal herramienta tecnológica, decidimos que hay algunas cosas de las que estamos haciendo formativas que le vamos a apoyar con programas radiales, es decir, que digamos que hay un impulso que además tiene mucho de experimentación, que tiene además mucho de sistematización y de vigilancia crítica constante a ver qué es lo que está pasando con el tema del uso de la tecnología. ¿Okay? Después, bueno, vienen las otras instituciones que el uso de la tecnología forma parte de su plan estratégico. Y por lo tanto, cuando forma parte de su plan estratégico, hay todo lo que implica el andamiaje normativo, en tanto política definida, con respecto a qué tipo de tecnología vamos a utilizar, con qué fines, con qué propósito, qué es lo que deben saber nuestros docentes y nuestros estudiantes para poder utilizar esta tecnología, de qué manera vamos a estar valorando y evaluando continuamente lo que está pasando con el uso educativo apropiado y crítico de estas tecnologías. Es decir, tienen planes estratégicos para selección, apropiación y la valoración del uso educativo de estas tecnologías, ¿sí? Bueno, por supuesto, esto implica que inclusive hay abiertas áreas y líneas de investigación para poder ir haciendo las valoraciones pertinentes del impacto que estas tecnologías tienen, ojo, y no solamente en el tema de docentes, sino también en el tema investigativo, en el tema del acceso a los diferentes recursos que se necesitan que necesitan profesores y estudiantes, es decir, hay una apertura al uso de la tecnología para el tema administrativo, para el tema académico, para el tema investigativo y por eso hay una apuesta estratégica en tanto plan y política de las instituciones. También puede suceder que es correcto, profe, por eso empecé diciendo que nosotros estamos llamados, el profesor William Rodríguez, nosotros estamos llamados a pensar todo esto desde una educación a distancia encarnada, una educación a distancia de lo que nosotros estamos viviendo, ¿sí? Insisto, abriéndonos a que tenemos que pensar en diferentes tipos de tecnologías, incluyendo lo que le decía yo a mi hermana
docente de la Universidad de Carabobo, incluyendo que me ha tocado, me dice que los estudiantes me lleven el pendrive, yo les grabo todas las cosas, incluyendo recursos educativos digitales, y se lo llevan porque no tienen teléfono inteligente, no tienen laptop, no tienen conectividad. ¿Sí? Digamos que abriéndonos a toda esa perspectiva de lo que es el uso de la tecnología con las consideraciones que tenemos geopolíticas en nuestro país. Es correcto, Ariane, es tal cual como ustedes lo están diciendo. Y bueno, por supuesto, hay instituciones que ya digamos que han nacido, incluyendo con la idea de que el uso de la tecnología forma parte indispensable de cada uno de sus procesos. Fíjense que aquí en Venezuela, inclusive por normativa legal, nosotros no tenemos instituciones específicamente que hayan nacido para la virtualidad como tal. Tenemos Universidad Nacional Abierta, que nació con una perspectiva para la educación a distancia desde sus inicios. Es decir, tenemos un conjunto de instituciones de educación universitaria en nuestro país que en sus fundamentos filosóficos, es decir, en el momento que estas universidades nacieron pensando en la importancia de poder tener una alternativa para llegar a los lugares donde no llegan presencialmente y además con las consideraciones de la no sincronía en el encuentro físico, presencial y temporal entre estudiantes y docentes. Estamos hablando del magisterio, de pedagógico del magisterio, estamos hablando de todos los estudios supervisados en la Universidad Central de Venezuela, estamos hablando de todo lo que es esa línea de la Universidad Simón Rodríguez, que nació desde el principio para la sistematización y la acreditación de aprendizajes. Es decir, que desde el principio empezaron a pensar que no podemos negarle a otras personas que tengan problemas para la formación presencial la alternativa para que ellos puedan educarse, ¿sí? Entonces, desde allí, digamos que por supuesto son instituciones que nacieron con políticas y planes estratégicos para eso desde el principio. Coincido muchísimo con todo lo que están diciendo, por eso quise empezar reconociendo que el contexto actual que tenemos para este tema, tal como lo dice la profe Ana Márquez, es absolutamente un reto. No solamente por los contextos geopolíticos que tenemos, sino tal como lo estás diciendo, Ana, como lo está diciendo profe Ana, bueno, con la realidad de cada uno de los participantes que, bueno, todos con sus historias, todos con sus realidades, con sus situaciones, que muchos de ellos pudiesen ver, si antes veíamos que la educación a distancia, como tratábamos de impulsarla para principios de esta última década, que decíamos, abramos la puerta de la educación a distancia principalmente como una política de inclusión para aquellos que no pueden acceder a la educación presencial, para aquellos que tienen claras limitaciones para eso. Y pensábamos en la importancia de las personas que trabajan, las personas que tienen limitaciones por discapacidades físicas importantes, las personas que están privadas de libertad, las mamás que no tienen con quién dejar los chamos, o sea, pensábamos en eso. Pero en este momento, evidentemente las consideraciones son otras, ¿vale? Pero lo que quiero que abran, se den la oportunidad y es la invitación a que abran la mirada en que tenemos la gran tarea de buscar las alternativas encarnadas para esto. ¿Y por qué es importante que lo veamos? Porque esta realidad que estamos teniendo no sabemos hasta cuándo la vamos a tener. Y afortunadamente en el país hay unas iniciativas muy interesantes de gente de universidades que están creando sus intranets que no dependen de internet, por ejemplo, que, bueno, han podido como mantener su infraestructura tecnológica mínima en sus instituciones, y los muchachos que no tienen teléfono, en esa zona no hay conexión de internet, pero tienen todo montado en una intranet interna, bueno, que por supuesto ha implicado un compromiso muy hermoso y muy bonito por parte de
los equipos de tecnologías y los equipos docentes y la perspectiva estratégica que las autoridades ven con respecto a esto. Hoy les voy a pedir por favor a las personas que están rayando la presentación, déjame ver si podemos quitar esas rayas para que todos la dejemos aquí. Vamos a poner aquí, a ver. ¿Listo? Ok. Bueno. Ok, seguimos aquí. En el 2012, cuando levantamos data de 73 instituciones de educación universitaria en el país que dijeron, nosotros tenemos educación a distancia. Y nosotros tenemos educación a distancia de diferentes formas y modelos. Estamos haciendo cosas diferentes, incluyendo las experiencias que yo veo muchísimo respeto, que además están inspiradas en el modelo radiofónico de Fe y Alegría, incluyendo la gente que está llegando a través del uso educativo de la radio. No están dependiendo de tecnología de información y comunicación ni de teléfonos inteligentes, pero están montados en poder hacer llegar la información a través de la radio. Cosas interesantísimas como de la gente que está escuchando el programa de radio, hay uno que es el que tiene el teléfono y por ahí mandan las preguntas de manera que se pueda garantizar algún tipo de diálogo entre el profe que está dando su clase por la radio y los estudiantes que están escuchando allí en el momento. Fíjese, profe Alexis, que para el 2012 la data que nosotros recogimos yo también tenía la expectativa de que la mayor cantidad de programas virtualizados para educación a distancia iba a estar en posgrado, pero nos sorprendió la data que nosotros recogimos y no necesariamente fue así, sino que había una gran avance en procesos virtualizados educativos vinculados a pregrado. Allí, bueno, por supuesto, digamos como una consolidación del tema en posgrado, pero que prácticamente nos sorprendimos de la cantidad de cosas que reportaron las universidades de lo que tenían allí. En aquel momento, Ana, Moodle era lo que más estaba utilizando las universidades para el 2012, el 2013. Muy pocas, digamos, que tenían tecnologías propias, que también ha pasado, que se han emprendido en proyectos para crear plataformas propias, tanto universidades públicas como privadas, pero prácticamente un poco más del 70% estaban utilizando Moodle en aquel momento. Bueno, nos asomamos a ver porque una de las preguntas que hicimos en ese momento fue ¿cómo están organizados ustedes para hacer educación a distancia? Nos conseguimos con experiencias donde, bueno, un grupo de profesores decidimos de la cátedra tal, decidimos que íbamos a virtualizar algo. Pero ojo, hasta hablando de virtualizar vinculado al uso educativo de Internet, decidimos hacer llegar esta información a distancia de esta manera. Digamos que iniciativas de cátedras, de profesores, de colectivos docentes que por supuesto cuentan con el aval de la universidad, les fue aprobado esa iniciativa y generaron programas a distancia como tal, ¿ok? Digamos que allí realmente fue una minoría la que vimos ahí que tenían programas de esta manera. La otra, que es prácticamente en donde conseguimos a la mayor cantidad de instituciones para aquel momento, tenían unidades de educación a distancia establecidas como la instancia académica administrativa encargada de estos temas. Ahora, allí nos conseguimos que teníamos unidades de educación a distancia que estaban adscritas, por ejemplo, a la unidad, a la Dirección de Tecnología, Información y Comunicación, ¿sí? A la Dirección de Informática. Otras estaban adscritas directamente a un proyecto especial de rectorado. Y una de las cosas que estuvimos trabajando en la oportunidad que he tenido de aportar en los dos proyectos nacionales de normativa de educación a distancia en el que he participado, bueno, 3 con el de la profe Elena Dorrego, que en paz descanse, decíamos de la importancia que toda instancia,
pónganle el nombre que ustedes le quieran poner, porque para aquel momento inclusive conseguimos vicerrectorados de educación a distancia, necesariamente tenían que estar adscritos al ente académico de mayor instancia de la universidad. Vicerrectorados académicos, pero como las universidades tienen diferentes denominaciones y formas organizacionales, diferentes nombres además, pero hacíamos mucho hincapié. Esto no es un tema tecnológico, esto es un tema educativo, es un tema académico que implica tener una mirada clara de las grandes consideraciones pedagógicas, didácticas que están, o andragógicas, con el respeto de los compañeros de la Universidad Simón Rodríguez, que hay detrás de la posibilidad de dar educación a distancia. Pero bueno, fíjense que abrimos y ¡wow! ¿Y ustedes a dónde están escritos? Porque pedimos que nos mandaran los organigramas en ese momento. Y veíamos, tal como lo estoy diciendo, que además hubiese podido pasar que fue una iniciativa de la unidad de informática de la universidad. Bueno, empezamos a experimentar y montamos tal plataforma, invitamos a unos docentes y se quedó allí la parte organizativa de la educación a distancia adscrita a una unidad de informática, a una dirección de tecnología, y esta dirección de tecnología está adscrita a vicerrectorado académico, administrativo, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, allí digamos que estuvimos como que apuntando a la importancia de que estas unidades necesariamente tienen que estar adscritas al ente de mayor instancia académica de la universidad. Allí. Porque además esto implica formación docente también, ¿sí? Y allí necesariamente estuvimos apostando. Por supuesto, hay otras universidades organizadas completamente para educación a distancia, como es el caso de nuestra Universidad Nacional Abierta, que es la única que digamos que tiene esa consideración, esa solamente dan educación a distancia. Pero en el mundo, aquí en Venezuela no lo tenemos como tal, pero hay otras universidades que lo que han hecho es agruparse en forma de consorcios para generar redes de educación a distancia. Y sobre este tema de la red, me voy a dedicar un tiempito un poco más adelante. Allí. Esta parte aquí me parece muy interesante compartirla. Sí, profe Luz Mary, todo el tema de la red amerita eso que usted está diciendo y además los que están compartiendo allí sobre el tema de la vinculación con los estudiantes, de la voluntad, la empatía y la solidaridad entre todos. La formación docente, profe Fidel, sumamente importante. En ese momento nosotros también les pedimos a las universidades que nos compartieran cuáles eran sus programas de formación docente. Y bueno, nos conseguimos con muchísimas cosas en ese momento, formaciones que estaban destinadas para que los profesores aprendieran a manejar una plataforma tecnológica como tal, y no había ningún tipo de formación, por ejemplo, con lo que tiene que ver con todo lo que implica la mediación pedagógica de procesos de enseñanza o de aprendizaje, o de enseñanza-aprendizaje o de aprendizajes, o como cada una de ustedes tengan desde sus paradigmas educativos. No habían temas vinculados sobre eso. En aquel momento pues nos conseguimos como que una gran diversidad de cosas vinculadas a esto, a ese tema de la formación docente. Bien, con el tema de la producción de los recursos, y como dice el profesor José, y disculpe que me interrumpe, pero es que están diciendo cosas muy interesantes, la formación de los estudiantes para educación a distancia, igual, las pocas universidades que lo reportaron estaban vinculados para que aprendieran a utilizar la tecnología que cada universidad estaba utilizando. Cuando la verdad es que hay unos aspectos fundamentales que tienen que ver inclusive con habilidades cognitivas emocionales, de lo que implica, y que en la Universidad Nacional Abierta pues han escrito mucho sobre esto, de los grandes retos que implica la soledad del estudiante a distancia, por ejemplo, ¿no? O las grandes dificultades que tenemos para el trabajo colaborativo a distancia. El hecho y lo que implica el lugar de la autonomía como un valor personal para poder estudiar a distancia. Entonces también los estudiantes necesariamente requieren de ese apoyo y de ese acompañamiento inicial
para poder embarcarlos en todo esto. Y en este momento a nadie le dio tiempo. Universidades que están aquí, que sé que tienen mucho tiempo en eso, pues tienen esas consideraciones, pero a las universidades que esto le tocó la puerta, mira, ¿sabes qué? Universidad en casa, no, esta es la alternativa, wow, fue así como que tanto para estudiantes como para docentes y para las instituciones en general, pues digamos que fue como confrontarse con una realidad que pues muy pocos seguramente supieron manejarla bien al principio, ¿sí? Ahora, quiero hacer esta distinción también sobre los modelos de producción de los recursos educativos para la educación a distancia. Y esto es bien interesante. Aquí están compañeros de la UNES, que yo tuve la oportunidad de acompañar en sus inicios en la creación de UNES Virtual, compañeros de la Simón Rodríguez, que también acompañamos en lo que era antes el Centro de Innovación y Tecnología Educativa. Y cuando uno se pone a ver esto de unas miradas críticas, yo decía, wow, pero que lo que emprendimos en UNES, lo que emprendimos en la Universidad Simón Rodríguez y en otras instancias que he tenido la oportunidad de acompañar, tiene que ver mucho con un modelo de producción de los recursos educativos que está inscrito desde lo que se denomina el modelo industrial de la educación a distancia, y que, bueno, tiene que ver con un centro en la universidad que se encarga de virtualizarlo todo, y eso que se virtualiza se entrega a todos los demás. Fíjense que en el caso tanto de UNES como en la Simón Rodríguez tiene esa cualidad de que hay un lugar geográfico desde donde se entrega esa formación a todo el resto del país. Y bueno, por supuesto, ahí hay una premisa que es pedagógica, y que tiene unas consideraciones importantes desde el punto de vista de filosofía educativa, que es que entonces estamos industrializando la educación bajo esa perspectiva de que todos necesitamos como que lo mismo, todos aprendemos de la misma manera, es el mismo curso virtual para todo el mundo, es el mismo recurso para todo el mundo, ¿no? Y bueno, si bien este es el modelo que además a nivel mundial es lo que ha hecho que la educación a distancia avance, es un modelo que tiene un muchísimo mayor alcance, inclusive una perspectiva de despliegue mayor, con bajo costo, pues tiene las desventajas de que no estamos considerando diferencias que son culturales, cognitivas, sociales de cada uno de los estudiantes, incluyendo las consideraciones de que, mira, ¿sabes qué? Sí, este entorno virtual puede ser que esté perfecto, pero es para Caracas. No necesariamente tiene que ser para la gente del Delta que está aquí escuchando, ¿no? Porque además la gente del Delta, sobre todo si tú tienes una población guarao donde hay una condición de vida cultural de lo que implica aprender, donde lo más importante es ver, mira lo que estoy haciendo. Por eso es que la vida me llevó a estar un tiempo en una comunidad, en la comunidad de Pedernales, 2 años por allá con unos maestros, y los maestros en educación presencial luchaban con esa cosmovisión de que no, ya va, los guaraos aprenden es viendo. O sea, vengan conmigo y vean. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Facilitando cursos virtuales desde la capital para que eso pueda llegar allí, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, sí, digamos que podemos avanzar muchísimo desde esta perspectiva, pero tiene estas consideraciones que distinguen aspectos de rigidez académica, de rigidez administrativa, de un modelo de producción que está muy, muy ligado a la revolución industrial, y por supuesto que seguramente ustedes conocen esa famosísima caricatura de Tonucci, donde, bueno, entran niñitos por una parte y hay una casa como una fábrica y salen egresados por la otra de la misma manera, por ejemplo, ¿no? Hay otros modelos que están llamados a lo que es el modelo de baja escala, de Garrison y Anderson. En el momento en que nosotros estuvimos levantando esta data, con muchísimo respeto, vi que lo que hacía los compañeros del Instituto Tecnológico Jesús Obrero, si no me equivoco, porque además ellos trabajan, organizan sus entornos virtuales, es sobre comunidades de aprendizaje con docentes para formación docente,
cada aula llevaba cosas muy diferentes que la otra. O sea, la comunidad de aprendizaje de los docentes de Los Roques, si bien era facilitado por un docente de Caracas, llevaba cosas muy diferentes, completamente diferentes, a las comunidades de aprendizaje de docentes que estaban en la parte de los llanos de nuestro país, pues, ¿no? Entonces, digamos que se atiende a las diferencias culturales, individuales, además con una gran cualidad de flexibilización de los contenidos, pero bueno, esto implica un muchísimo mayor trabajo, porque bueno, no se trata de que ya elaboré un entorno virtual o un recurso y esto le va a servir a todo el mundo, sino que amerita de las consideraciones y las adaptaciones según lo que nosotros vayamos levantando con esas personas que están allí vinculadas con el hecho educativo. Estoy leyendo aquí, las barreras y los recursos andan de la mano y juntas, pero el que administra e imparte conocimiento busca de dónde enganchar al estudiante, pues eso lo hacen los docentes apasionados. Creo que el problema de las plataformas se puede centralizar, entornos virtuales de aprendizaje pueden ser socializados en las diversas... Y para allá vamos, profe Alexis, para allá vamos. Para allá vamos siempre y cuando puedan ser reutilizables y por lo tanto contextualizables a las realidades de cada una de las universidades, incluyendo contextualizables en lugares donde no hay, no hay conectividad, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, bueno, la profe Marisbel dice, en estos momentos diferentes universidades del país deben planificar cursos de mejoramiento tecnológico a todos los docentes, y lo están haciendo, profe. Lo están haciendo no solamente las universidades que están formando vos adentro sus docentes, sino que han abierto las posibilidades para que otros docentes de otras universidades en convenio pues pasen también a formarse, pero hay que apostar a la necesaria consideración de las redes y de los espacios comunes de aprendizaje. Voy a volver aquí a borrar lo que están haciendo, porfa, en la pantalla. Muy bien. Este tema aquí, digamos que ya son los componentes como aguas adentro que las instituciones de educación universitaria tienen que tener y nosotros los consideramos en aquel momento como los mínimos necesarios, digamos los comunes políticos mínimos que deben considerar las universidades a la hora de emprender educación a distancia, como componentes institucionales, que además le da... son esos ladrillos, pues, ¿no? Que le dan la base importante, bueno, para después echar la platabanda, 1, 2, 3, todo lo que está para arriba en esas casas que ustedes están haciendo, ¿no? Y
Ya estoy por aquí. Estaba esperando que me habilitaran el micrófono. Bueno, cosas como esta forman parte de lo que tenemos que tomar en cuenta para nuestra educación a distancia encarnada. Bien, les hablaba entonces de la importancia de tener esos lineamientos normativos institucionales bueno, cuáles, y creo que lo más importante para poder establecer estos lineamientos es que la universidad tenga muy claro cuáles son los fines y propósitos de incorporar educación a distancia como parte de su política educativa. Y allí conseguimos muchísimas cosas. Universidades que decían, bueno, porque es muy importante estar en la sociedad digital, es muy importante como que entrar bueno, en los indicadores mundiales sobre esto, ¿no? Como normativas que expresamente, si mal no me recuerdo, la gente de la UNEYES lo tiene así establecido, es que esto es una política de inclusión. Y como política de inclusión, a los primeros a los cuales nosotros vamos a abrirle la puerta para la educación a distancia son aquellos quienes tienen problemas con la presencialidad. Aquellos que han sido excluidos del sistema educativo porque tienen problemas con la presencialidad. Y allí, fíjense qué importante esta consideración, porque allí de alguna manera se está estableciendo que no es que el estudiante no tiene alternativas para formarse, porque de la misma manera como puede haber una limitación de un estudiante para que acceda a la presencialidad, habrán estudiantes que dirán, pero es que yo no quiero estudiar a distancia, a mí lo que me sirve es la educación presencial. Y bueno, allí universidades que nos contaban, bueno, pero es que esta es la alternativa que yo tengo, sobre todo por allí, cuando se expandió toda la matrícula universitaria, que las universidades abrieron su puesta para la masificación de la educación universitaria, 2012, en el 2014 tuvimos una de las mayores matrículas, que fue cuando la UNESCO nos reconoció como el quinto país del mundo con mayor matrícula universitaria, de Latinoamérica, perdón. Dijeron, pero es que esta es la manera que nosotros tenemos para ampliar la matrícula universitaria. Y allí en esto, bueno, los estudiantes se iban a inscribir y le decían, no, pero es que la modalidad de esta materia es a distancia. Es decir, realmente no le dimos a ellos el chance de escoger si podía ser presencial o a distancia. Como en este momento no le estamos dando también el chance a los estudiantes de decir, yo quería a distancia, ¿no? No está decidiendo el estudiante, en este momento está decidiendo la realidad allí en eso. Pero para aquel momento, digamos que conseguimos mucho eso de que tengo nada más tantas aulas, tengo la política de la masificación, bueno, tantos pueden acceder a la presencial y tantos a la distancia. Quien llegue primero escogerá, por ejemplo, ¿no? Y evidentemente allí estamos... podemos vulnerar el derecho al estudiante a decidir de cómo quiere también enseñar, aprender y también él enseñar como tal. Ahora, esto entonces digamos que ese para qué, los fines políticos de la educación a distancia son esas consideraciones que tienen que estar en este componente institucional que va a atender lo normativo allí. En lo normativo se define cosas tan importantes como, por ejemplo, que nosotros nos conseguimos docentes que nos decían, es que a mí no me pagan el cestatique porque yo soy profesor de distancia, entonces como yo no voy presencial, no me pagan el cestatique. No, ya va. O sea, esas cosas tenemos que normarlas como tal. Y bueno, de hecho, ahí hay una gran discusión mundial que en el último proyecto normativo también nosotros los consideramos, y ustedes los deben estar viviendo ahorita, aquellos que apenas están empezando a caminar con educación a distancia, que el tiempo que los docentes dedican para la educación a distancia es mayor a lo que dedicamos en la educación presencial. Es mayor. Nosotros vamos a clase en la educación presencial, damos nuestras 2 horas de clase, si somos tiempo convencional, nuestras 2 o 3 materias que damos en la semana, nos cerramos, despedimos a los estudiantes y los volvemos a retomar el día que los vemos. Con educación a distancia, esto no es así. Esto no es así. Tenemos miles de mensajes, miles de preguntas que es importante responder, digamos que con la prudencialidad del tiempo, ¿no? Y amerita una mayor demanda de tiempo de parte de los docentes. Entonces, bueno, ¿cómo consideramos también ese tema del tiempo allí como tal? Igual nos pasó que conseguimos que los profesores tenían su carga académica
mis 3 materias que me toca dar como profesor tiempo convencional, y agárrate ahí estos 2 cursos a distancia para que nos ayuden. No, lo que usted da a distancia debe formar parte de su carga académica como tal. Esto no es un favor porque eso es más fácil. No debería ser así. Digamos que son consideraciones de las cosas que nosotros dialogamos y conseguimos para aquel momento. Por supuesto, hay todo un andamiaje que es académico, fundamental, y ahí está metido todo el tema de la formación docente, ahí está metido cuál es el modelo pedagógico o andragógico con el cual yo voy a facilitar la educación a distancia. Todas las consideraciones con respecto a la evaluación, que Ana Márquez estaba preguntando algo sobre la evaluación y tengo entendido que van a tener un webinar también con este tema en específico. O sea, todas las cosas, cómo van a ser las cualidades pedagógicas de los materiales educativos que nosotros vamos a entregar, de qué forma vamos a hacerles mediaciones pedagógicas como tal. Vamos a estar organizados en comunidades de aprendizaje porque el principio de la dialogicidad es importante en nuestro modelo pedagógico institucional, o nosotros estamos apostando a cursos virtuales a través de la autoinstrucción, por ejemplo, o materiales educativos impresos que lo que hacen son modelos de autoinstrucción. Pero ahí hay consideraciones pedagógicas de gran importancia que hay que tomar en cuenta a la hora de emprender este proyecto de educación a distancia. Está todo el tema administrativo, por supuesto, y fíjense que en esta parte administrativa está todo el tema, por ejemplo, del apoyo a los estudiantes. Nosotros nos conseguimos un caso de una chica de una universidad privada del Zulia, que ellos abrieron un núcleo en Barcelona. Y ellos veían clases a distancia y una vez al mes se reunían presencialmente. Y el lugar donde se reunían era la sala de una iglesia. Y la estudiante mandó una carta para el ministerio, después que ella trató que su institución le diera respuesta, porque resulta ser que el párroco de la iglesia, cuando iban los estudiantes, él cerraba los baños, porque bueno, no quería que todos esos estudiantes le ensuciaran los baños de su iglesia. Y la chica nos escribía, pero ¿por qué si yo pago la misma matrícula de quienes están asistiendo presencialmente a esta universidad? Las aulas son con aire acondicionado, tienen bibliotecas, pueden ir al baño, tienen comedores, yo ni siquiera puedo tener acceso al baño, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí todo el tema de los derechos y los deberes de los estudiantes y de las consideraciones del apoyo estudiantil y, por supuesto, del apoyo a los docentes es fundamental que se tengan en cuenta en este componente administrativo. Y bueno, por supuesto, está todo el tema del componente tecnológico, que, insisto mucho, no necesariamente está atado a tecnologías de información y comunicación en Venezuela. En este caso, en Venezuela. Ahora, quiero hacer un especial, quiero compartir unas especiales consideraciones para las grandes potencialidades que nos puede traer en este momento la creación de redes de educación a distancia. ¿Se acuerdan que al principio les decía, bueno, hay quienes tienen programas, hay quienes tienen unidades de educación a distancia, hay quienes son instituciones de educación a distancia y hay quienes soportan sus modelos de educación a distancia en los que es la creación de espacios comunes académicos, investigativos y tecnológicos entre universidades. Hay países que no solamente es entre universidades, sino que también, bueno, ahí entran empresas, por eso es que se hablan de consorcios allí como tal. Fíjense lo que dice en este momento, lo que en el 2009 ya la Conferencia Mundial de Educación Superior en país decía, hay que apostar a la cooperación internacional entre instituciones desde una perspectiva solidaria como una vía para mejorar la calidad de la educación universitaria. Y yo vengo diciéndolo desde hace rato, sobre todo en las consideraciones, en las características de cómo está la realidad en nuestro país. Solos es muy difícil. O sea, una universidad solita es muy complicado, porque ninguna universidad tiene todos los elementos, bueno, conocí algunas que sí, sobre todo privadas, pero no tiene todos los elementos a los cuales estamos llamados para poder hacer una educación a distancia que sea de calidad, que sea significativa, que atienda la pertinencia territorial, por ejemplo. Es muy complicado hacerlo solo.
Y en el caso, y muy costoso, profe Alexis, es muy costoso para las universidades e inclusive para el mismo ministerio. Es muy costoso allí en eso. Y fíjense que en Latinoamérica, el país que más tiene historia en educación a distancia, como es Brasil, es uno el país con la primera normativa de educación a distancia como política de Estado, es Brasil. Ellos en los últimos 20 años han avanzado considerablemente trabajando en red, en consorcio. México, que tiene ahorita una gran apuesta por los sistemas de educación a distancia como políticas educativas. Desde el 2002 crearon lo que se llama el Espacio Común de Educación a Distancia. Inicialmente eran de universidades, pero ahorita entraron empresas, entraron otros actores para soportar la red de educación a distancia de un conjunto de universidades, tanto nacionales como privadas. No todas las instituciones están escritas allí, pero han tenido unos avances muy interesantes de mucha consideración. Chile también inicialmente tuvo esta iniciativa, pero después... con todo el respeto que me amerita, que no vivo en Chile y por lo tanto puedo tener lecturas subjetivas y de cómo yo veo el tema de las redes, se convirtió más bien en una red que al final, como todos ustedes saben, la privatización de la educación universitaria Chile es algo que hay una demanda para poder abrir la educación universitaria en Chile de manera que sea pública y gratuita para todos allí, ¿no? Entonces, hay grandes experiencias. La vida me llegó en algún momento a conocer de primera mano en Francia lo que es el consorcio de Bolonia Sur, que son 5 universidades francesas que, bueno, se unieron para poder avanzar en educación a distancia. Y tuve la oportunidad de, en un buen número de días, pasar por cada una de estas universidades y ver cómo cada una de estas universidades ponía un pedacito de ella para meter en el pote colectivo lo que todas iban a utilizar, incluyendo su talento humano. Decir, yo tengo los mejores programadores, yo me encargo de la plataforma de todos. Yo tengo la mejor conectividad, yo me encargo de... que todo lo ver los servidores y todo lo voy a albergar, soy yo. ¿Quiénes tienen los mejores diseñadores? ¿Quiénes tienen los especialistas de cada una de las temáticas? ¿Sí? Incluyendo una plataforma colectiva que generó este consorcio muy interesante porque además tenían integradas bibliotecas digitales, o sea, no solamente era la plataforma de educación, sino todos los servicios educativos ampliados para la educación a distancia, plataformas para la emisión de las constancias administrativas, académicas, o sea, todo en una misma plataforma. Es un desarrollo que pude conocer de primera mano en este consorcio tan interesante de universidades de Francia, el consorcio de Bretaña Sur, fue el que pude conocer. Entonces, fíjense, ¿qué hace una red de educación a distancia? Pues tiene un desarrollo conjunto de intercambio de programas de formación, de recursos, de talento humano, de recursos de aprendizaje, de infraestructura física, de tecnología compartida. Hace planificaciones conjuntas de hacia dónde es que vamos a llegar y qué va a poner cada quien y de qué se va a hacer cada quien a cargo. Y esto que pareciera, ay, pero ¿será que esto es posible? Pero es que esto era lo que estaba planteado en la misión Alma Mater. Si ustedes revisan los fundamentos de la misión Alma Mater, esta figura que está allí, de redes regionales de educación universitaria, pues estaba basado en eso, pero no solamente para lo que tenía que ver con la vinculación, que para aquel momento el principio de la territorialización fue muy discutido, cómo nosotros en esta región en conjunto estamos atendiendo a las demandas productivas, culturales y sociales de nuestros territorios. Me recuerdo que para aquel momento había una gran participación del Consejo Federal de Gobierno porque hay unos planes de desarrollo regionales que las universidades no conocían en aquel momento y les preguntaban, ¿usted conoce, señora universidad, el plan de desarrollo de su región en el cual usted tiene que aportar investigación, conocimiento, formación? Y pasaba cosas como, por ejemplo, en Anzoátegui, ninguna universidad estaba atendiendo la formación de lo que implica de que ese es un territorio litoral, por ejemplo.
¿sí? Y litoral implica que debe haber formación en aduana, formación en todo lo que es biología marina, bueno, mentira, se atendía el tema de turismo, había formación en turismo, ¿no? Pero digamos que hay unas cosas críticas allí y tú decías, ¿y quién está atendiendo esto que forma parte de la potencialidad de este Estado como tal? En aquel momento, con el fulgor de Misión Alma Mater, pues había un llamado para lo que tenía que ver con la creación de estas redes. Cuando se crearon los subcomités de territorialización, las universidades se reunían mensualmente para discutir qué es lo que vamos a hacer nosotros en conjunto. Y me recuerdo cosas como, por ejemplo, en Apure, decían, nosotros, y la zona educativa del Estado decía, necesitamos urgentemente personal de apoyo a la educación como terapista de lenguaje, y no había ninguna universidad que formaba en ese tema, ni pública ni privada, por ejemplo, ¿no? Entonces, como que adentrarnos en esas realidades, y allí la educación a distancia cobra una relevancia importantísima, porque alguna universidad que tenga esa formación puede llegar a distancia en ese estado, en colaboración, atendiendo la demanda de una universidad que puede decir, epa, yo necesito hacer alianzas con esta otra universidad, aquí está el entramado de mi infraestructura física y presencial, yo tengo los estudiantes, yo necesito tu formación, por ejemplo, ese tipo de cosas. Pues visto de esta manera, el tema de las redes de educación a distancia son redes de complementariedad, que no es igual a redes donde todo el mundo suma cualquier cosa. Son redes de complementariedad. Y el valor de la complementariedad es que yo pongo algo que el otro no tiene, pero que yo sí lo tengo. Yo complemento los ingredientes para la gran torta, para la gran receta que necesitamos. Es así. No son redes de sumatoria, no son redes de agregado, son redes de complementación para en la acción colectiva, pues ir como una unidad para fortalecer la capacidad de otro, ¿sí? Y bueno, cuando yo hablo de esto, yo pienso en Bolívar, en Simón Bolívar, y decía, pero es que separados es más difícil, vamos a la Gran América, vamos a la Gran Colombia, ¿no? Estamos hablando de referentes que son históricos, además, con respecto a la importancia de la unidad en complementariedad de lo que se puede hacer en colectivo. Miren esto qué interesante, ya estoy por terminar porque ya deben estar cansados de escuchar todas estas cosas. Esto fue lo que levantamos en el 2012. En todos los estados hay más, exceptuando en Delta Macuro, no sé ahorita los compañeros de Delta Macuro, que sé que aquí hay gente de las misiones y de las UPT allá, exceptuando en Delta Macuro, había más de una universidad haciendo cosas a distancia. Por supuesto, en unos estados muchísimo mayor que otros, tanto universidades privadas como universidades oficiales. Estamos hablando desde, en aquel momento, todavía no, como estaba empezando el tema de la misión, todavía habían bastantes colegios universitarios, no se habían sumado a todo este tema para llevarlos a universidades, pero estaban haciendo cosas de educación universitaria a distancia. Y cuando en los comités de territorialización se hablaban de, bueno, quienes tienen educación a distancia, pues a veces decían con el vecino que tengo que yo no sabía que tú estabas haciendo tal cosa. Y lo más increíble es que estaban haciendo a veces la misma cosa. Miren esto, igual, de Registro Nacional de Educación a Distancia en el 2012. Conseguimos que 24 universidades tenían virtualizadas Matemática 1. Y cuando revisábamos los contenidos, era lo mismo. Era lo mismo. 14 universidades reportaron que tenían virtualizadas Matemática 2, ¿no? Metodología de la investigación, Matemática 3. Fue muy interesante porque fíjense que la mayor cantidad de materias que están aquí, con mayor cantidad de veces reportadas, tienen que ver con números. Estadística, me acuerdo que también. Y en ese momento, todos nos súper sorprendidos que servicio comunitario virtualizado. Bueno, no nos dio tiempo para averiguar bien qué era lo que se hacía allí, pero 9 universidades hablaron de que tenían servicio comunitario virtualizado. Y eso, bueno, nos sorprendió, como les digo, no nos dio tiempo allí, en ese momento. Para aquel momento, nosotros dijimos, mira, aquí hay que hacer unas mesas de trabajo para que las universidades empiecen a poner las cosas en un pote en conjunto. Me acuerdo, por ejemplo, con los compañeros de la Universidad Deportiva del Sur que están aquí,
habían materias comunes que con la Universidad de Yaracuy, con una formación profesional que ellos tienen vinculadas al deporte, eran comunes entre ambas dos. Y en aquel momento como que hicimos ese puente para que pudieran sentarse a decir qué es lo que podemos poner en el pote de manera que podamos avanzar muchísimo más rápido en las necesidades que tenemos allí en esta materia. En el último proyecto de normativa de educación a distancia, que fue el 2018, pues escribimos unas consideraciones en 2 artículos relativos a esta importancia de la creación de redes universitarias. En el artículo 24 lo pusimos expresamente. Las instituciones de educación universitaria en áreas de garantizar la robustez en los procesos académicos, tecnológicos y de gestión de educación a distancia podrán generar alianzas estratégicas, incluyendo la creación de redes o consorcios interuniversitarios, públicos o privados, que les permitan el uso e implementación de recursos de uso compartido, de manera que las universidades puedan solventar sus carencias y apoyarse en las fortalezas que tienen entre cada una de ellas. Y en el apartado que tiene que ver con los componentes tecnológicos, también entonces hablamos de poder tener plataformas de uso compartidos en instituciones, incluyendo una plataforma de uso compartido que el mismo ministerio, el mismo Estado pudiera proveer. Aquí está esta plataforma, compartámosla entre tantas instituciones de educación universitaria como tal, por ejemplo. Ana, esta pregunta que me está haciendo Ana, que es muy interesante y que va muy relacionada con lo que está diciendo Zuli también. La realidad es que la educación a distancia tiene 2 grandes huecos en el ala a nivel mundial, que es una tendencia al tecnocentrismo, en donde lo más importante es lo tecnológico, ¿sí? Y bueno, además ahorita está como que muy ligado a eso, no, es que los muchachos necesitan ver cosas que se muevan, no sé qué, casi como que mejor formemos con videojuegos, algo así, y estamos centrados en lo tecnológico. Eso es un tecnocentrismo, y el otro es el logocentrismo, es decir, todo está centrado en el contenido que ya está definido, que ya está hecho como tal, y usted simplemente adquiéralo, ¿no? Tenemos esas 2 polaridades allí. Y en las experiencias que yo tuve cercana, profe Ana, y lo que está diciendo el profe Alexis también, todo lo que ustedes están diciendo, la profe Natalie o el profe Humberto, hay una gran alternativa para romper con esto cuando el modelo educativo tiene que ver con comunidades de aprendizaje dialógico, porque bueno, y además con toda la experiencia maravillosa, que diferentes que ya varias instituciones, más allá del CEPAP de la Simón Rodríguez, con los estudios abiertos del Politécnico Territorial de Mérida, que creo que también vi unos compañeros por aquí que están diciendo, mira, no solamente es un tema de educación a distancia, sino también un tema de educación abierta. Y lo abierto implica que inclusive el currículum lo construimos entre todos con las experiencias y las expectativas y los requerimientos que tienen los participantes cuando lleguen, ¿no? Afortunadamente allí en el OPT de Mérida pues han podido avanzar inclusive para tener un doctorado que está gestionado bajo esta modalidad, aunque cuando se aprobó a nivel ministerial, ellos tuvieron que hacer un conjunto ahí de maromas como que para que no se viera que la cosa fuera tan abierta como tal, ¿no? Pero bueno, estamos llamados precisamente es a que la educación a distancia, si lo que nosotros queremos es masificar modos de vida que echan el traste a esas realidades encarnadas de las cuales he venido hablando constantemente, que no están atendiendo a los requerimientos territoriales en nuestro, sobre todo porque históricamente la educación universitaria en Venezuela ha sido centrocostera, ¿Qué pasa aguas abajo, no? Allí. Y como aguas abajo de repente se quiere replicar lo que desde el centro costera, que además nosotros queremos replicar lo que se hace en el norte, que al final, ¿qué es lo que estamos haciendo entonces, no? Yo quisiera profundamente, porque sé que seguramente la viceministra va a escuchar esto en algún momento, que pudieran retomarse su comité territoriales de educación universitaria, que fueron tan ricos, que aportaron tantas cosas importantes y que además
fueron los escenarios semillas para poder crear estas redes interuniversitarias. Fíjense, por ejemplo, en el momento que yo estuve allí en Profe OPSU, nosotros tuvimos grandes discusiones sobre el tema de Reaction, por ejemplo. Una red de acceso académico investigativo muy importante en Latinoamérica, de las cuales solo unas muy pocas universidades lo tienen. Y yo decía, es que no puede ser que la red sea nada más de tales universidades. Esa red, que está en todos los estados, creo que exceptuando el Delta, si no me equivoco, esos lugares donde tenemos acceso a esa red debería ser lugares de espacios interuniversitarios para que todas las universidades la puedan utilizar, por ejemplo. Porque allí en esa red es donde se están dando ahorita se están dando las grandes discusiones sobre ciencia abierta, sobre ciencia colaborativa, no solamente entre las universidades, sino entre los países a nivel mundial, incluyendo el acceso de plataformas colaborativas donde los investigadores están poniendo el seso, el alma y el corazón para este tema de la pandemia, por ejemplo, para el tema del COVID. Es en esa red que está allí, no es precisamente a la que accedemos a través del internet normal que nosotros tenemos, ¿no? Y además, esa es una red pagada por el Estado venezolano, no es pagado por una universidad con sus fondos privados, es pagado por el Estado venezolano. Entonces, bueno, ya terminando, agradezco que se hayan mantenido después todo este tiempo, y esto que parece utópico, pues prácticamente puede convertirse en un evangelio, porque bueno, si la utopía está al horizonte, pues yo asumo el legado de Galeano, entonces caminemos, aunque sea un paso para adelante y dos para atrás y allí, pero asumamos que desde allí es que nos puede servir la utopía. Les doy muchísimas gracias a todos los que hayan podido mantenerse hasta este momento escuchándome, y bueno, quedo atenta si hay alguna pregunta que quieran hacerme y estoy atenta a contestarles. Gracias a ustedes, gracias. Ana María, un gran abrazo, la compañera Ana María de Lara. Ay, qué bonita. Gracias, profes, de verdad, muy agradecido. Gracias, estoy a su servicio, a la orden, ahí está mi correo, pues siempre al servicio. Sí, profe Humberto, eso que está diciendo el profe Humberto de la CUSAN, que formaba parte del proyecto Alma Mater, fíjense que al final tiene que ver con esta perspectiva de la red. Muchísimas gracias a todos por las gracias y las consideraciones amables que están colocando en el chat. Profe Luzmila, saludos a todos los compañeros de Mérida, muchísimas gracias. Qué bonito. A la gente de la UNEFA, de la UNESCO, al servicio, muchísimas gracias. Bueno, como no veo que hay preguntas como tal, yo creo que podríamos sectorear las plataformas. Sí, hay que ir pensando en todas estas cosas. Pues no, el proyecto de normativa, pues desconozco si el profe Andrés Eloy, que fue el último que tuvo la última propuesta, la puso en las manos de las nuevas autoridades. En algún momento eso habrá que retomarlo, porque necesitamos, digamos, que tener esa plataforma política también para darle piso a todo lo que estamos haciendo. Sí, profe, la profe Lenny, que está haciendo preguntas sobre el tema de recursos del ministerio, pues le toca ya a las autoridades poder conversar sobre esto. Sé que la gente de la UNETI estaba con ganas de crear ese observatorio, Ana Márquez. Profe Ana, el Observatorio de Educación a Distancia Nacional, sé que ellos están, digamos que por allí, por esa mira de crear ese observatorio. Gracias, profe Indira, Iris, Lisbeth, Rosana, Ana, Sevilla, muchísimas gracias. Nos toca tener éxito, profe, es lo que nos toca ir hacia allá y con mucha convicción de que ese es el camino que nos toca. Bueno, muchísimas gracias, mis profes, me despido de ustedes, muy agradecida a los compañeros del ministerio, pues profundamente agradecido,
Muchísimas gracias, bendiciones para todos y bueno, esperamos que en efecto todos estos esfuerzos pro Rosana tengan su fruto. Muy buenas tardes.